Un adolescente entró en una casa para robar. Al ingresar, se encontró con una señora que estaba atada. La actitud del chico dejó a la señora sorprendida. En la oscuridad de una noche como tantas, Julián caminaba por las calles desiertas de la ciudad, empujado por el hambre y la desesperación que le recorrían el cuerpo. A sus 17 años, su vida era un constante ir y venir de miserias, golpes y la amargura de una infancia perdida. Había aprendido a endurecer el corazón y a no temerle a la soledad. En las calles, los días se convertían en un mar de incertidumbre, y las noches en un abismo profundo que le recordaba que no pertenecía a ningún lugar. Así, la idea de entrar en una casa para robarle algo de valor se le antojaba no solo necesaria, sino casi inevitable. Sus manos temblaban mientras avanzaba por el barrio, una zona acomodada en la periferia de la ciudad, donde las casas se alzaban majestuosas pero solitarias, con muros altos y ventanas que parecían mirar con desprecio a cualquiera que se atreviera a acercarse. Para Julián, esas casas eran como castillos de otro mundo, habitados por personas que nunca comprenderían el sufrimiento de un joven sin familia ni hogar. Esa noche, mientras el silencio dominaba las calles y el aire se tornaba denso, algo lo atrajo hacia una de esas casas. Era una mansión de paredes desgastadas, con un jardín cubierto de maleza que revelaba cierto abandono. Las luces estaban apagadas, y la puerta trasera parecía apenas asegurada, como si el tiempo y la negligencia la hubieran dejado vulnerable. El corazón de Julián latía con fuerza mientras se acercaba, sus pasos cuidadosos sobre el suelo húmedo de la noche. No había un plan. Todo lo que buscaba era algo de dinero, joyas, cualquier cosa que pudiera cambiar, aunque fuera solo por un momento, la miseria que llevaba tatuada en la piel. En su mente, la necesidad de escapar de ese ciclo de pobreza era tan grande que ignoraba las advertencias de su instinto. Sintió la adrenalina correr por sus venas mientras, con un leve empujón, la puerta cedía y se encontraba al fin dentro. Una oscuridad espesa y un silencio casi abrumador lo envolvieron al cruzar el umbral. La primera impresión de aquella casa fue de frialdad, de una soledad tan profunda que rivalizaba con la que él mismo sentía. A medida que avanzaba, Julián notó que el lugar estaba sumido en un abandono peculiar. Los muebles, aunque cubiertos de polvo, eran de buena calidad, y los cuadros en las paredes mostraban rostros serios de generaciones pasadas. Era evidente que aquel lugar alguna vez había sido un hogar vibrante, lleno de vida, pero ahora se percibía como un cascarón vacío. La penumbra convertía las sombras en figuras fantasmales que parecían observarlo, lo cual le generaba una incomodidad que él intentaba ignorar. Sin embargo, la sensación de inquietud no desaparecía. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Cada rincón parecía esconder un secreto, un susurro de tiempos mejores y memorias silenciadas. Julián se movía con cautela, explorando las habitaciones en busca de algún objeto de valor, algo que justificara el riesgo que estaba tomando. La idea de encontrar algún recuerdo olvidado, un anillo, una cadena de oro o algún objeto que pudiera vender para obtener algo de dinero le daba el coraje para continuar, aunque su cuerpo estuviera tenso, preparado para huir en cualquier momento. Mientras avanzaba hacia el salón principal, percibió un leve crujido proveniente del piso superior. Detuvo su respiración y agudizó el oído, intentando captar cualquier sonido que confirmara la presencia de alguien. Tras unos segundos de espera, el silencio regresó, y Julián intentó convencerse de que solo era el viejo suelo de madera protestando bajo sus pasos. Aún así, el miedo se aferraba a su pecho, pues en su vida de calle y desconfianza, había aprendido que el peligro siempre acecha donde menos se espera. Continuó su recorrido hasta llegar a una sala, donde un candelabro enorme colgaba del techo, proyectando sombras grotescas en las paredes. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue una pequeña vitrina llena de objetos antiguos. Había relojes de bolsillo, algunas joyas y figuras de porcelana. Julián se acercó con cuidado, sus dedos tocando el frío cristal mientras pensaba en cuánto podría conseguir por alguno de esos objetos. La necesidad apremiante de huir de su vida sin rumbo le dio la valentía para abrir la vitrina y tomar un reloj de bolsillo. Sintió el peso del metal en sus manos y, por un instante, casi pudo imaginarse a sí mismo como alguien diferente, alguien que no dependía del azar ni de los restos que las calles le ofrecían.
pero justo en ese momento, un ruido más fuerte se escuchó detrás de él. Sobresaltado, giró rápidamente y, para su sorpresa, sus ojos se encontraron con la figura de una mujer mayor. No era una visión difusa o una sombra lejana, sino una anciana de carne y hueso que lo miraba con intensidad. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer estaba sentada en una silla al fondo de la sala, con las manos atadas a los costados y el rostro cubierto de pequeños hematomas, visibles incluso bajo la tenue luz que se filtraba por una ventana. Era evidente que alguien la había maltratado y abandonado en esa posición, vulnerable y a merced de quien entrara. El asombro se apoderó de Julián. Jamás había esperado encontrar a alguien en aquella casa, mucho menos a una anciana en semejante estado de indefensión. Su primer impulso fue salir corriendo, dejarla atrás y escapar de esa escena que, de repente, se le antojaba tan trágica. Pero algo en su interior lo detuvo, una fuerza desconocida que lo anclaba al suelo, obligándolo a observarla. A pesar de su naturaleza áspera, Julián no pudo ignorar la fragilidad de aquella mujer ni el dolor evidente que reflejaban sus ojos. Era como si sus vidas, aunque distintas, compartieran un lazo invisible de soledad y abandono. Julián no podía apartar la vista de los ojos de la anciana, en los que vio un destello de algo que no supo describir de inmediato, pero que lo hacía sentir expuesto. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón, endurecido por los golpes de la vida, sintió compasión. Sin entender muy bien por qué, se acercó lentamente a la anciana, su mente luchando entre el impulso de ayudarla y el temor de quedar atrapado en una situación que escapaba de su control. Cada paso hacia ella era una contradicción, un enfrentamiento con los valores que la vida en la calle le había inculcado. Julián sabía que ayudarla era arriesgado, pero algo en el semblante de la anciana parecía clamar por ayuda de una manera silenciosa y profunda. Al estar frente a ella, pudo ver más de cerca las marcas en sus brazos, y una oleada de indignación le recorrió el cuerpo al imaginar el sufrimiento que alguien le había causado a una mujer tan frágil. Su propia historia de abandono y violencia le hizo recordar que, en el fondo, él también era víctima de un sistema que lo había desechado. Lentamente, sus manos comenzaron a desatar los nudos que apresaban las muñecas de la anciana. La cuerda estaba rígida y sus manos temblaban mientras la deshacía, consciente de que cada movimiento lo acercaba a una decisión irreversible. Al liberarla, sintió que su alma también se liberaba de una carga que ni siquiera había comprendido que llevaba. El silencio se tornó profundo, casi solemne, y Julián no pudo evitar sentir una conexión inexplicable con aquella mujer. Algo en ella despertaba en él una humanidad que había creído perdida, como si el simple acto de ayudarla le diera una nueva razón para existir. Al liberar sus manos, la anciana lo miró, y en sus ojos Julián percibió algo que jamás había visto antes, gratitud y, quizá, una suerte de reconocimiento. Sin decir una palabra, ambos parecían entender que sus vidas, tan distintas en apariencia, compartían una sombra común, un dolor que trascendía las palabras. La figura de Emilia, atrapada en aquella silla, revelaba una historia que Julián apenas comenzaba a descifrar. Los ojos de la anciana, marcados por el tiempo y el dolor, tenían una profundidad que lo desarmaba. Había algo en su mirada que no era solo miedo, sino un extraño tipo de esperanza, una chispa tenue que parecía surgir desde un rincón olvidado de su ser. Julián sentía que aquella mujer guardaba secretos en los pliegues de su piel, en cada arruga que contaba años de vida y sufrimiento. Mientras sus manos soltaban con torpeza los nudos, el silencio en la sala se volvía casi palpable, como si el aire mismo aguardara el desenlace de aquel acto inesperado. Con cada cuerda que se deshacía, Julián notaba la fragilidad de los brazos de Emilia, cubiertos de moretones recientes, testigos de una violencia que el muchacho apenas podía comprender. Al liberarla por completo, un estremecimiento recorrió su espalda. Jamás había imaginado que encontraría una situación así en esa noche que parecía destinada solo al delito y la soledad. Sin embargo, allí estaba, frente a él, una mujer que parecía tan fuera de lugar en aquella mansión sombría como él mismo. Una vez liberada, Emilia no intentó huir ni se mostró asustada. Al contrario, se quedó allí, observándolo con una serenidad que lo desconcertaba. Julián sentía la tensión de la incertidumbre, como si una parte de él temiera lo que estaba a punto de descubrir, aunque no sabía con claridad qué era aquello que lo inquietaba tanto.
En sus ojos, aquella anciana no parecía simplemente vulnerable, sino que su presencia tenía una fuerza callada que lo mantenía en vilo. Julián, quien en su vida había aprendido a desconfiar de todo y de todos, comenzó a sentir una inexplicable necesidad de saber más sobre aquella mujer. En ese instante, mientras ambos permanecían en silencio, Julián notó un detalle en Emilia que lo impactó profundamente. Sobre su cuello colgaba una cadena de plata, delgada y delicada, con un pequeño medallón que, a pesar de su sencillez, parecía tener un significado especial. Algo en aquella joya despertaba en Julián una sensación extraña, como si reconociera en ese pequeño objeto una pieza faltante en un rompecabezas desconocido. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué estaba amarrada en su propia casa y quién la había dejado en ese estado? Su curiosidad, mezclada con una creciente empatía, lo impulsaba a quedarse, a descifrar los misterios que envolvían a Emilia y a esa noche que se tornaba cada vez más enigmática. En silencio, Julián observó a Emilia, y algo en él lo empujó a investigar un poco más, recorriendo la habitación con la vista. Los objetos dispersos en la sala, los libros y las fotografías que decoraban las paredes parecían contener fragmentos de una historia olvidada. En una de las mesas notó un álbum de fotos polvoriento y, al abrirlo, encontró imágenes de una familia. Vio a una mujer joven, con los mismos rasgos de Emilia, sonriente y rodeada de seres queridos. Eran recuerdos de tiempos pasados, de una vida que alguna vez estuvo llena de momentos felices, pero que ahora solo quedaban como sombras en aquellas imágenes desgastadas. Mientras avanzaba por las páginas del álbum, Julián sintió una creciente inquietud. Había algo perturbador en aquella familia. En una de las últimas páginas, encontró una foto de Emilia con una niña pequeña en brazos, una criatura de cabellos oscuros y ojos brillantes, que parecía aferrarse a ella con una devoción inquebrantable. Julián sintió una punzada en el pecho al ver aquella imagen. En sus años en la calle, él había anhelado una figura materna, alguien que lo abrazara de aquella forma. La soledad de Emilia, el desarraigo que parecía consumirla, resonaba en sus propios sentimientos de abandono. Fue entonces cuando, al pasar la última página, Julián notó un recorte de periódico doblado. Con manos temblorosas, lo desdobló y comenzó a leer. El artículo relataba un hecho trágico, el secuestro de una mujer mayor ocurrido años atrás, un suceso que en su momento había conmocionado a la comunidad. La víctima había sido liberada días después, pero el trauma y el miedo parecían haberla condenado a una vida de reclusión. Julián comprendió que Emilia había pasado por un dolor inimaginable y que aquella experiencia seguramente la había marcado de una forma irreversible. A medida que las piezas de la historia se juntaban en su mente, Julián comenzó a entender la gravedad de lo que estaba sucediendo. Emilia no era simplemente una anciana en una casa lujosa, sino una mujer que había sido arrojada a las sombras de su propio hogar por alguien que buscaba aprovecharse de su vulnerabilidad. El hecho de que la hubieran amarrado allí y dejado en ese estado indicaba que no solo era víctima de un acto violento reciente, sino que era parte de una historia de sufrimiento que se extendía en el tiempo. Al observar a Emilia, Julián sintió que el aire se tornaba pesado. Aquel hogar, que en otro tiempo había sido refugio y alegría para ella, ahora se había convertido en su prisión. La mansión, que con su majestuosidad escondía secretos de un pasado turbulento, lo envolvía también a él, como si ambos estuvieran atrapados en una misma trama de dolor y silencio. Julián, quien hasta ese momento había vivido sin rumbo, como un espectador más de las tragedias que enfrentaba, se sintió atrapado en una red de responsabilidades y emociones que jamás había experimentado. La vida le había enseñado a mirar por sí mismo, a no involucrarse en problemas ajenos. Pero esa noche era diferente. Cada rincón de la casa parecía mirarlo con juicio, como si los fantasmas del pasado de Emilia lo estuvieran observando, evaluando sus intenciones. Julián comprendió que no podía marcharse de aquella casa como si nada hubiera pasado. Algo en él había cambiado al ver a aquella mujer en esa situación, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía el peso de una responsabilidad que no estaba dispuesto a ignorar. La oscuridad de la noche lo envolvía, pero en su interior había un destello, un impulso que lo empujaba a hacer algo más, a no dejar que esa anciana se hundiera aún más en la oscuridad. Emilia, aunque liberada de las cuerdas que la aprisionaban, permanecía sentada, exhausta.
Su cuerpo frágil temblaba ligeramente, pero en sus ojos todavía había esa chispa que Julián no lograba entender del todo. Aquella mirada, cargada de una mezcla de gratitud y esperanza, le daba fuerza. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Sintió la necesidad de hacer algo por ella, de intentar devolverle, aunque fuera por un instante, la paz que le habían arrebatado. Sin saber exactamente qué lo motivaba, Julián decidió buscar un teléfono o algún medio para pedir ayuda, consciente de que la situación de Emilia no era algo que él pudiera resolver solo. Mientras buscaba un teléfono en la casa, Julián se encontró con un extraño retrato en una habitación que parecía haber estado cerrada por mucho tiempo. En el cuadro, Emilia estaba representada junto a una figura masculina de expresión severa, un hombre cuyo rostro transmitía una autoridad casi opresiva. Julián dedujo que él debía ser parte de la razón de su sufrimiento. Tal vez aquel hombre, quien seguramente había sido el dueño de la casa, había dejado en Emilia cicatrices invisibles pero profundas. La presencia de ese retrato aumentaba la tensión en el ambiente, haciendo que Julián comprendiera la magnitud de la carga emocional que esa casa encerraba. Finalmente, encontró un teléfono, pero al intentar usarlo, descubrió que estaba fuera de servicio. No había manera de contactar a nadie desde dentro de la casa. La frustración se apoderó de él. Sabía que debía hacer algo, pero estaba atrapado, sin recursos y sin una salida clara. En ese momento, volvió a la sala donde Emilia seguía sentada, mirándolo con una tranquilidad que lo desconcertaba. Ella parecía haber aceptado la situación, como si ya no le quedaran fuerzas para luchar. Julián sintió una desesperación que no había experimentado antes. Por primera vez en su vida, deseaba salvar a alguien más, sacar a aquella mujer de la pesadilla en la que había sido sumida. La conexión que sentía con ella era inexplicable, una mezcla de compasión, empatía y una necesidad de redención. Sabía que no era un héroe, que en su vida había cometido errores, pero también sabía que no podía permitir que aquella mujer quedara abandonada a su destino. Mientras Julián intentaba ayudar a Emilia a incorporarse, se dio cuenta de los detalles que su miedo inicial había ignorado. Las marcas en su piel delataban un sufrimiento prolongado, su rostro presentaba una hinchazón alrededor del ojo izquierdo, una sombra violácea que contrastaba con su piel pálida, y sus muñecas, aún enrojecidas por la presión de las cuerdas, llevaban los rastros de una fuerza despiadada. El tiempo había marcado a Emilia, pero esos golpes recientes reflejaban una brutalidad despiadada, una violencia que Julián conocía bien de las calles y que podía reconocer de inmediato. Aquel dolor impreso en cada marca, cada golpe, cada moretón, susurraba una historia de traición y miedo. Julián, acostumbrado a mantener distancia, a protegerse de la vulnerabilidad, no pudo evitar que una sensación de ira y tristeza lo invadiera. Mientras la ayudaba a levantarse, su propia experiencia de violencia, de abandono y de sobrevivencia en las sombras, se mezclaba con el dolor silencioso de Emilia, como si ambos compartieran el peso de una misma tragedia. Los dedos de Julián, firmes pero cuidadosos, sostenían el frágil cuerpo de Emilia, temeroso de causarle aún más dolor. Sin embargo, ella lo miraba con ojos entrecerrados, explorando su rostro, como si buscara en él alguna señal que le diera paz, algo que le confirmara que podía confiar en aquel extraño en su propia casa. Julián sintió aquella mirada pesada sobre sus hombros, y en un acto que lo sorprendió incluso a él, decidió abrirse a esa silenciosa petición de confianza. Sabía que Emilia aún dudaba de él, pero también percibía un brillo en sus ojos que revelaba algo más profundo, una intuición que le decía que él no estaba allí para dañarla. Emilia comenzó a hablar, su voz era un susurro desgastado, pero sus palabras tenían la fuerza de una confesión que había esperado demasiado tiempo. Entre pausas cargadas de dolor, relató cómo alguien que había conocido durante años, en quien había confiado como en un amigo, se había convertido en su verdugo. El hombre había ingresado a su casa con una familiaridad que solo los años de cercanía pueden otorgar, pero esa noche había revelado sus verdaderas intenciones. Exigiendo su dinero y sus posesiones más valiosas, la había amenazado, intimidado, hasta que la fuerza de sus golpes y la frialdad de sus palabras la habían reducido a la impotencia. La habían dejado atada, sola y olvidada, como si su vida no tuviera ningún valor. Al escuchar esto, Julián sintió un nudo en el pecho.
La situación de Emilia le resultaba brutalmente familiar. Él mismo había aprendido desde pequeño que la confianza era un lujo que no podía permitirse. La traición de aquellos en quienes había confiado alguna vez había moldeado su visión del mundo, un lugar donde cada vínculo parecía ser una posible amenaza, y cada relación, una potencial herida. Julián comprendía la crudeza de la traición, de la violencia que destruye la seguridad y transforma los hogares en prisiones. A pesar de sus propias dudas, Emilia comenzó a notar algo en el joven. Los gestos torpes, pero genuinos, de Julián, su manera de moverse sin invadir su espacio, de no mirarla con lástima, sino con una mezcla de compasión y respeto, hicieron que su desconfianza se suavizara lentamente. Emilia percibía en él una fragilidad que no coincidía con su apariencia dura. Aunque sus ropas desgastadas y sus manos endurecidas por el trabajo callejero podían dar una impresión de rudeza, Julián irradiaba una bondad escondida, como una piedra preciosa enterrada bajo capas de suciedad y dureza. Algo en sus ojos reflejaba una historia de dolor y soledad, una vida que parecía haberle quitado todo, pero que no había logrado arrebatarle por completo su humanidad. A medida que Emilia se aferraba al brazo de Julián para mantenerse en pie, sentía que la barrera entre ellos comenzaba a desmoronarse. La conexión que se formaba en aquel silencio compartido, en ese entendimiento mudo, era tan fuerte que ambos podían percibirla sin necesidad de palabras. Emilia, quien había sido reducida a una sombra de sí misma por la crueldad de alguien en quien había confiado, encontraba un extraño consuelo en la presencia de aquel joven. Y Julián, quien siempre había estado solo en un mundo que parecía empujarlo hacia la oscuridad, sentía un impulso de protección hacia aquella mujer, como si, de alguna manera, salvarla también significara rescatar una parte de sí mismo que creía perdida. Mientras la ayudaba a acomodarse en el sillón más cercano, Julián notó que Emilia parecía menos temerosa, como si su corazón, herido pero aún vivo, pudiera empezar a confiar en él. Sentía una responsabilidad hacia ella, una obligación de hacer algo más que simplemente abandonarla a su destino. Se sentía comprometido a ofrecerle la seguridad que él mismo siempre había anhelado, pero que jamás había conocido. Las paredes de aquella casa, testigos de la traición y la violencia que Emilia había experimentado, parecían observarlos, cargadas de recuerdos y silencios densos. Julián no sabía exactamente qué lo motivaba, si la compasión, la empatía o simplemente la necesidad de hacer algo que tuviera sentido en su vida vacía. Lo que sí sabía era que esa noche no podría dejar a Emilia sola. Sabía que su presencia era temporal, que aquel hogar no le pertenecía, pero sentía que debía actuar para proteger a Emilia de cualquier otro daño que pudiera sufrir. En su mente, Julián comenzó a idear un plan, aunque de forma vaga y torpe, como quien intenta construir algo sin tener todas las piezas necesarias. Pensó en buscar ayuda, en encontrar la manera de que Emilia estuviera segura, de que aquella casa dejara de ser una trampa para convertirse en un refugio. Mientras buscaba soluciones, una idea más profunda comenzaba a surgir en su interior. Quizás, ayudar a Emilia significaba también desafiar el curso de su propia vida, darle un propósito que jamás había considerado. Sentía que, de alguna forma, aquella anciana le daba una razón para permanecer y, en cierto sentido, para redimirse. El silencio entre ellos, lejos de ser incómodo, se volvió una tregua, una pausa necesaria en medio de las tormentas que cada uno cargaba. Emilia, aunque agotada, comenzó a recobrar algo de su espíritu. Miraba a Julián con una mezcla de agradecimiento y curiosidad, preguntándose qué lo había llevado hasta su puerta aquella noche. Julián no tenía respuestas, pero en su interior sentía que el destino lo había puesto en ese lugar, en ese preciso momento, para algo más grande que un simple robo. Con cada segundo que pasaba junto a ella, Julián se sentía menos un intruso y más un guardián de la paz que Emilia merecía recuperar. En su mente se mezclaban pensamientos de justicia, de retribución, y de una nueva oportunidad que no solo era para Emilia, sino también para él mismo. Por primera vez en su vida, Julián sentía que podía romper el ciclo de desesperanza que lo había atrapado. A medida que los minutos avanzaban, el silencio entre Julián y Emilia se iba llenando con la resonancia de un entendimiento tácito, un vínculo inusual que se nutría de las heridas de cada uno. Emilia, aún débil y con sus manos temblorosas, encontró en aquel joven una especie de confidente inesperado. Julián se había convertido en un testigo discreto de sus lamentos, alguien a quien,
contra toda lógica, sentía la necesidad de contarle lo que había guardado en su corazón durante años. Con la voz rasposa y pausada, Emilia comenzó a narrar su vida. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía la necesidad de abrirse con alguien, de revelar los secretos amargos que había acumulado con el paso de los años. Hablaba de una soledad que la había acompañado como una sombra persistente, una soledad tejida por las acciones y omisiones de aquellos que alguna vez había considerado su familia. Contó cómo, tras perder a su esposo, quedó completamente sola en una casa que, lejos de ser un refugio, se había convertido en una jaula de recuerdos. Los familiares que alguna vez la rodearon desaparecieron poco a poco, algunos con la excusa de la distancia, otros simplemente olvidándola en su vejez, pero todos dejándola atrás sin más. La única conexión que parecían mantener con ella era una falsa cortesía, una visita ocasional cada vez que se mencionaba el tema de la herencia. Solo la buscaban por el dinero que creían merecer, y para Emilia, eso era una herida que nunca cicatrizaba. Julián escuchaba en silencio, sorprendido por la familiaridad de aquel relato. En la frialdad de las palabras de Emilia encontraba ecos de su propia vida, de sus propias decepciones y pérdidas. Se sintió invadido por una mezcla de rabia y empatía, sentimientos que raramente experimentaba de esa manera tan genuina. Era como si la historia de Emilia hubiera removido las capas endurecidas que la vida en la calle le había impuesto, despertando en él un dolor que creía haber dejado atrás. La traición de los familiares de Emilia lo llevaba a recordar las personas que, en algún momento, también lo habían abandonado. La diferencia era que Julián nunca había tenido una casa, un refugio o siquiera una persona a la cual acudir. Desde niño, había aprendido a sobrevivir en un mundo hostil, a mantenerse alerta ante las intenciones ajenas, sabiendo que pocos actos en su vida habían sido desinteresados. Mientras Emilia continuaba hablando, Julián se encontró conmovido por una vulnerabilidad que no esperaba de ella. La anciana había crecido con una familia numerosa, y en algún momento de su vida, había sido amada y valorada. Sin embargo, con el tiempo, el cariño había sido reemplazado por una indiferencia dolorosa y una codicia que nublaba cualquier relación sincera. Julián comprendió que Emilia no solo hablaba de soledad, sino también de desilusión, de la amargura de darse cuenta de que aquellos en quienes más había confiado veían su vida con la frialdad de quien observa una oportunidad de lucro. Por momentos, Emilia se detenía, mirando hacia un punto lejano, como si los recuerdos fueran demasiado pesados para expresarlos todos de una vez. La traición de sus propios familiares, aquellos que la visitaban solo para confirmar que aún vivía y que su herencia seguía asegurada, la había llevado a cuestionarse el valor de su vida. Había dedicado años a construir un hogar, a cuidar a aquellos que amaba, y en su vejez, su único acompañante era el silencio. Julián sentía que aquellas palabras lo desnudaban también a él. Recordó su infancia, fragmentos de un tiempo en el que aún confiaba en el mundo, cuando sus expectativas no estaban teñidas por el dolor y la desesperanza. Había tenido una madre que lo cuidaba y lo amaba, pero las circunstancias lo separaron de ella a una edad temprana. La pobreza, las adicciones y la violencia destruyeron cualquier posibilidad de estabilidad, empujándolo a una vida errante. Aquellas oportunidades que alguna vez vislumbró fueron quedando atrás, desmoronándose bajo el peso de una realidad cruel. Las palabras de Emilia despertaban en él una tristeza que hacía tiempo no sentía, un dolor oculto que había enterrado bajo años de amargura y desconfianza. A medida que compartían esos momentos, Julián comenzó a abrirse lentamente, como si la confesión de Emilia le diera el permiso para reconocer su propio dolor. Sentía una mezcla de vergüenza y alivio al hablar de su infancia, de la pérdida de su madre, de los momentos en que había sido ignorado por aquellos a quienes consideraba cercanos, y de cómo cada una de esas decepciones lo había endurecido. No hablaba de manera elocuente ni organizada, sus palabras salían torpes, atropelladas, pero genuinas. Emilia, por su parte, lo miraba con una comprensión que él no recordaba haber experimentado antes. No había juicio en sus ojos, solo una compasión silenciosa, una conexión profunda que iba más allá de las palabras. Mientras sus relatos se entrelazaban, Julián comprendió que la anciana no era solo una víctima de su codicia familiar, sino también alguien que, como él, había tenido sueños y esperanzas que se habían roto con el tiempo. Emilia había amado profundamente, había construido una vida que imaginaba sólida y segura.
solo para descubrir en su vejez que aquellos a quienes había dado todo la consideraban poco más que un medio para obtener una herencia. En ese sentido, la casa vacía, las paredes que los rodeaban, parecían representar el eco de una vida construida en torno a promesas y sueños ahora rotos. La soledad de Emilia se convirtió en una especie de espejo para Julián. Sentía que aquella mujer representaba el futuro que temía, un reflejo de lo que podría ser su vida si continuaba en el mismo camino. Pero, al mismo tiempo, aquella conexión con ella le ofrecía una posibilidad de redención, de cambio. Julián comenzaba a comprender que, quizás, su vida no estaba condenada a la miseria y la desconfianza, que aún tenía la oportunidad de tomar un rumbo distinto, de darle un sentido diferente a su existencia. A medida que Emilia avanzaba en su relato, se podía sentir en el ambiente un cambio sutil, una especie de paz compartida. Cada palabra que pronunciaban, cada confesión que salía de sus labios, era una especie de liberación. Julián sentía que su corazón se aligeraba, que cada recuerdo compartido con Emilia no solo desenterraba sus propios demonios, sino que también los exorcizaba, como si al hablar de ellos lograra hacer las paces con su pasado. La fragilidad de Emilia y la dureza de Julián formaban un contraste extraño, pero al mismo tiempo complementario. Ella, con su edad avanzada y su experiencia, podía ver en él al niño que había sido y que el mundo había forzado a crecer demasiado rápido. Julián, por su parte, veía en Emilia la versión de un futuro que deseaba evitar, una vida marcada por el dolor y la soledad. Juntos, ambos parecían encontrar un equilibrio, una comprensión mutua que les permitía sanar de alguna manera, aunque solo fuera por esa noche, en aquel encuentro inesperado y cargado de significado. La confesión de Emilia no solo era una liberación para ella, sino también para Julián, quien sentía que, por primera vez en su vida, tenía un propósito, una razón para no rendirse. Su relato, cargado de años de dolor, se convirtió en una especie de misión para él. Julián comprendió que no podía cambiar el pasado, ni borrar las cicatrices de su alma, pero sí podía evitar que el futuro se convirtiera en una repetición de su propia historia. Aquel encuentro no solo lo había conmovido, sino que lo había inspirado a buscar un nuevo sentido en su vida, a proteger a Emilia, a ofrecerle una lealtad que ni su propia familia había sabido darle. Emilia, con la mirada cargada de años y una determinación que el tiempo y el dolor no lograron borrar, observaba a Julián mientras formulaba su inesperada oferta. Consciente de que aquel joven había irrumpido en su hogar con la intención de robarla, no sintió temor al enfrentarlo, sino una extraña calma que le brotaba de la certeza de tener aún algo por lo que luchar. Algo que le pertenecía y que deseaba recuperar, y tal vez, la última posibilidad de que alguien la ayudara. Aquella propuesta de Emilia fue más que una simple negociación, se trataba de una oportunidad de redención para ambos, un desafío que atrapó a Julián en un torbellino de pensamientos y emociones. Como si las palabras de la anciana hubieran desenterrado algo dentro de él que creía haber perdido. El joven, intrigado por la promesa de una recompensa que podría cambiar su vida, decidió escucharla. Aunque en el fondo le invadía una sensación de duda, percibía en los ojos de Emilia una sinceridad que lo convencía de que no se trataba de un engaño. Tal vez aquel era el giro que tanto había esperado, una especie de señal de que su vida, marcada por el abandono y la necesidad, podía tener otro rumbo. Julián, con los brazos cruzados y una postura que intentaba demostrar seguridad, se sentía, sin embargo, algo vulnerable ante la mirada penetrante de la anciana. La promesa de algo que pudiera transformar su existencia, más que tentarlo, despertaba en él una mezcla de esperanza y miedo. Era la posibilidad de escapar del ciclo de pobreza y desesperanza que lo había condenado a la calle, una vía de salida que podría ofrecerle, finalmente, el control sobre su destino. La voz de Emilia, pausada y firme, llenó el silencio de la sala mientras revelaba detalles de aquello que deseaba recuperar. Le habló de un objeto, un legado que su familia había intentado arrebatarle, un símbolo de la vida que alguna vez tuvo y que para ella representaba el último vestigio de dignidad en medio de la traición. Para Emilia, recuperar aquel objeto era mucho más que una simple cuestión material, era, en su corazón, la manera de reclamar lo que le pertenecía, lo que su vida y sus sacrificios le habían otorgado. Y no estaba dispuesta a permitir que el egoísmo de sus familiares borrara esa última conexión con su pasado. Julián,
a pesar de su naturaleza desconfiada, no podía evitar sentirse cautivado por la historia que Emilia le contaba. Percibía que aquella tarea, lejos de ser una simple misión de rescate, tenía un significado profundo para la anciana. Cada palabra que Emilia pronunciaba, cada detalle sobre los desafíos que enfrentaría para lograrlo, iba dibujando en su mente una imagen compleja de lo que aquella misión significaba. Para ella, no se trataba de una posesión cualquiera, sino de algo que simbolizaba su identidad, una identidad que su familia había intentado erosionar con su indiferencia y su avaricia. Al comprender la magnitud del deseo de Emilia, Julián comenzó a percibir que aquella misión también le ofrecía la oportunidad de redefinir su propia identidad, de encontrar un propósito que trascendiera su lucha diaria por la supervivencia. La historia de Emilia estaba cargada de detalles y de sombras, de momentos de tristeza y de una soledad que Julián reconocía en sí mismo. La conexión que habían establecido de manera inesperada fortalecía su determinación. Comenzaba a entender que aquella misión era también una forma de redimirse, de demostrarse a sí mismo que era capaz de algo más que de vivir a la defensiva. Emilia había confiado en él, y esa confianza, algo que rara vez había experimentado, lo impulsaba a aceptar el desafío con una seriedad que lo sorprendía. Decidido a cumplir con el compromiso, Julián comenzó a preguntarse qué tan difícil podría ser recuperar el objeto. Emilia le explicó que el obstáculo principal era su propio sobrino, el hombre que había aprovechado su debilidad para apropiarse de lo que le pertenecía. Julián sintió una rabia inesperada al escuchar sobre las manipulaciones de aquel hombre, un sentimiento que no estaba basado en la promesa de la recompensa, sino en el deseo de defender a Emilia, quien a sus ojos no era solo una anciana vulnerable, sino una persona cuya dignidad había sido injustamente pisoteada. La idea de enfrentar al sobrino de Emilia lo llenaba de una valentía inusual, una valentía que nacía de la convicción de que aquella causa era justa, de que Emilia merecía recuperar lo que le habían arrebatado. La misión no sería sencilla, pero Julián, motivado tanto por el deseo de redimirse como por la promesa de una vida diferente, aceptó el desafío. A lo largo de los días siguientes, se dedicó a planear cada detalle, asegurándose de no dejar nada al azar. Sabía que enfrentarse al sobrino de Emilia implicaba un riesgo, pero también era consciente de que aquella era su oportunidad de demostrar su valía, de demostrarle a Emilia y, sobre todo, a sí mismo, que era capaz de algo más que de sobrevivir en las calles. Con cada paso que daba, su resolución se fortalecía, y con ella, la esperanza de que su vida podría cambiar de una manera que nunca había imaginado. El día en que finalmente se decidió a llevar a cabo la misión, Julián experimentó una mezcla de nerviosismo y emoción. Se sentía como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible, una línea que separaba su pasado de su futuro, y sabía que aquel acto sería decisivo. Con Emilia esperando ansiosa en la casa, él se dirigió hacia el lugar donde su sobrino guardaba el objeto. La adrenalina corría por su cuerpo, y en cada paso sentía el peso de la responsabilidad y el miedo, pero también la certeza de que, al lograrlo, no solo cumpliría su promesa a Emilia, sino que también se cumpliría una promesa a sí mismo, la promesa de que su vida podría tener un propósito, una dirección. Cuando Julián logró recuperar el objeto y regresó con él a la casa de Emilia, el sentimiento de triunfo que lo embargaba era indescriptible. La anciana lo recibió con una expresión de gratitud que iluminaba su rostro y reflejaba una paz que Julián sabía que era producto de aquel acto de justicia. Emilia, en un gesto solemne, le entregó la recompensa prometida, una recompensa que, en realidad, significaba mucho más que el valor material que representaba. Para Julián, aquella recompensa era el símbolo de un cambio, la llave que le permitía abrir la puerta hacia una vida diferente, una vida en la que podría encontrar algo de lo que siempre había carecido, estabilidad, propósito y, quizás, incluso un sentido de pertenencia. Mientras observaba el rostro de Emilia, Julián comprendió que aquel acto no solo había cambiado su vida, sino que también le había dado la posibilidad de sanar las heridas de una mujer que había sido traicionada por quienes debían haberla protegido. Al devolverle lo que le pertenecía, Julián sentía que había restaurado también un poco de su propia humanidad, y en ese instante, supo que nunca olvidaría aquella experiencia, una experiencia que, en lo profundo de su ser, lo había transformado para siempre. Emilia observaba a Julián con la sabiduría que solo los años y las experiencias más amargas podían conceder.
Tras tantos años de soledad, había llegado alguien que, aunque al principio representó una amenaza, ahora se mostraba dispuesto a ayudarla a encontrar el legado que había guardado celosamente para su vejez. Con cada gesto, cada mirada de complicidad que compartían mientras recorrían la casa en busca de aquella caja, Emilia comenzó a descubrir en él algo más profundo, una necesidad de redención, un deseo de pertenecer, de cambiar su vida, algo que ella misma había experimentado en otro tiempo. Emilia le confesó que había ahorrado poco a poco aquella fortuna, apartando cada moneda y cada billete de una pensión modesta, de inversiones humildes y de todo aquello que lograba rescatar de las manos codiciosas de sus propios familiares. Para ella, ese dinero no era solo un recurso para su vejez, sino un símbolo de resistencia. El resultado tangible de su lucha por conservar un mínimo de autonomía en un mundo que constantemente le había arrebatado el control sobre su propia vida. Mientras le contaba a Julián sobre su decisión de esconder aquel pequeño tesoro, la voz de Emilia adquiría un tono solemne, cargado de historia y de dolor. Con paciencia, Emilia lo guiaba a través de los rincones de la casa, revelándole los secretos mejor guardados de su hogar, aquellos que jamás compartió ni siquiera con sus familiares. Julián escuchaba atento, absorbiendo cada palabra como una lección, cada detalle como un recordatorio de la fortaleza de aquella anciana que se aferraba a su independencia con una tenacidad admirable. Su admiración hacia Emilia iba creciendo, y en silencio comenzaba a sentir una responsabilidad que no había experimentado jamás. Su papel en la vida de Emilia iba más allá de encontrar aquella caja. Implicaba también protegerla y preservar su dignidad. Mientras buscaban, Emilia aprovechaba para inculcar en él una confianza que, hasta entonces, Julián nunca había tenido. Le explicaba que, a pesar de las circunstancias y de los caminos difíciles que le había tocado recorrer, él podía escoger un rumbo distinto. Julián escuchaba esas palabras y, aunque al principio le costaba creer en ellas, poco a poco algo dentro de él se iba transformando. Nunca nadie le había hablado de esa manera, nadie había mostrado la confianza en sus posibilidades como ahora lo hacía Emilia. Aquellas palabras tenían un peso que iba más allá de lo material, y Julián comenzó a ver en ellas una esperanza, una posibilidad real de cambio. Conforme avanzaban en la búsqueda, Julián comenzó a notar que, en cada rincón de la casa, había pequeños detalles que revelaban la vida de Emilia, una vida marcada por la soledad, pero también por la resistencia. Cada fotografía, cada pequeño objeto cuidadosamente guardado, le hablaba de una mujer que, a pesar de sus dificultades, había encontrado formas de disfrutar de las pequeñas cosas. En la esquina de un estante polvoriento, encontró una foto de Emilia cuando era joven, de pie junto a un árbol frondoso, con una expresión de alegría y serenidad que contrastaba con la tristeza que ahora marcaba su rostro. Al ver esa imagen, Julián sintió un nudo en el estómago, comprendiendo que aquella mujer también había tenido sueños y esperanzas, y que en algún momento, la vida se los había arrebatado. Finalmente, Emilia lo condujo hasta una habitación que había estado cerrada durante años. Era el lugar donde ella había escondido la caja, un espacio que representaba para ella un refugio, un santuario. Julián, con un nerviosismo que no podía ocultar, abrió la puerta y se encontró con una habitación modesta, pero llena de recuerdos. En una esquina, bajo una tabla del suelo cuidadosamente disimulada, encontraron la caja. Emilia observó con detenimiento mientras Julián la levantaba con respeto, como si contuviera algo sagrado. Aquella caja era, para ella, un símbolo de libertad, el resultado de una vida de trabajo y de sacrificios, y en ese momento comprendió que también era un legado que, de alguna manera, quería compartir con Julián. Al abrir la caja, Julián encontró no solo dinero, sino también cartas y documentos que revelaban partes de la vida de Emilia, secretos que había guardado celosamente durante años. Para Emilia, aquellos papeles eran testigos silenciosos de su historia, de sus pérdidas y sus luchas, pero también de su fortaleza. Con una seriedad que Julián nunca antes había experimentado, comenzó a leer aquellas cartas y documentos, comprendiendo la magnitud de lo que significaban. Para él, no se trataba simplemente de una recompensa, era un pedazo de la vida de Emilia, una vida que ahora también formaba parte de su propia historia. Durante esos días, Julián aprendió lecciones profundas. Emilia le enseñó que cada uno tiene el poder de definir su destino,
que no importa cuán oscuro sea el camino recorrido, siempre es posible cambiar de rumbo. Julián, quien había llegado a aquella casa como un intruso, ahora se sentía parte de un propósito mayor. Sentía que Emilia le había dado algo más valioso que el dinero, la confianza en su capacidad para ser alguien diferente, alguien digno. Mientras cerraban la caja y la guardaban nuevamente, Julián se sintió diferente. Sabía que su vida estaba cambiando y que, aunque el camino no sería fácil, tenía en sus manos la oportunidad de reescribir su historia. Aquella noche, Emilia y Julián se sentaron en la sala, en silencio, compartiendo una paz que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. Para Emilia, la caja representaba la culminación de su lucha por conservar su independencia, pero también el inicio de una nueva relación, una conexión sincera con alguien que, como ella, había sufrido la traición y el abandono. Para Julián, aquella caja era el recordatorio de que no estaba solo, de que su vida podía tener un propósito si se atrevía a buscarlo y a trabajar por él. En los días siguientes, Julián decidió quedarse al lado de Emilia, ayudándola a reconstruir su hogar y a proteger su legado. No era solo una cuestión de dinero, para él, significaba mucho más. Había encontrado en Emilia una mentora, alguien que creía en él, y eso le daba una razón para levantarse cada día. Emilia, por su parte, se sintió renacer al ver en Julián el reflejo de una juventud que, a pesar de sus tropiezos, aún tenía la capacidad de cambiar y de encontrar su camino. Así, aquella extraña alianza se convirtió en una fuente de fortaleza para ambos. Julián, quien en otro tiempo había caminado solo y perdido, ahora tenía una meta clara: construir una vida basada en el respeto y en la honestidad, valores que Emilia le había enseñado. La caja, ahora oculta y segura, se había convertido en el símbolo de su transformación, el recordatorio de que, a pesar de las dificultades, siempre es posible encontrar una nueva dirección. Los días pasaron, y Julián comenzó a sentir que aquella casa, que en otro tiempo solo era un lugar al que había llegado por casualidad, ahora era su hogar. Con Emilia a su lado, sabía que había encontrado algo que siempre había buscado: una familia, un propósito y una oportunidad de ser alguien mejor. La caja estaba cubierta por una pátina de polvo que parecía guardar décadas de secretos. Cuando Julián finalmente la abrió, no solo encontró el dinero que tanto había anhelado, sino también algo mucho más valioso y devastador para ambos. Bajo los fajos de billetes meticulosamente organizados y los documentos cuidadosamente preservados, había una serie de fotografías en blanco y negro, descoloridas por el tiempo, que capturaban momentos llenos de ternura y dolor, recuerdos encapsulados de una vida pasada que Emilia había sellado y ocultado del mundo, y de sí misma, para sobrevivir. Las primeras imágenes mostraban a Emilia en su juventud, con una mirada vibrante y una sonrisa plena de esperanza, abrazando a un niño pequeño de cabellos oscuros y ojos vivaces. Las manos de Julián temblaban mientras examinaba cada fotografía. En cada imagen, la conexión entre Emilia y el niño era innegable, un vínculo que ahora resonaba en su propio interior de manera inesperada, como si esos lazos invisibles y rotos a través de los años volvieran a tejerse. Las fotografías eran un testamento de una relación perdida, una historia arrancada por fuerzas implacables y circunstancias que nadie pudo controlar. Emilia observaba a Julián mientras éste sostenía las fotografías, y un cambio casi imperceptible ocurrió en su mirada. La joven mujer de las imágenes había sido despojada de su hijo en medio de tragedias y pérdidas, y aunque nunca había hablado de ello, había enterrado ese dolor en lo más profundo de su ser. No fue sino hasta que sus ojos se posaron en una de las fotografías más desgarradoras que Julián sintió un golpe en el pecho: un niño de no más de 3 años, idéntico a él en su niñez, con una inocencia que desconocía las vicisitudes del destino. El silencio entre ambos se hizo palpable, una quietud densa que contenía más palabras de las que podrían haberse dicho en una vida entera. Emilia comenzó a recordar, y cada memoria volvía a su mente con una fuerza abrumadora. Su hijo, aquel pequeño que había sido su todo, había sido arrebatado de sus brazos en un momento de crisis que la había marcado para siempre. Años atrás, en medio de una situación familiar llena de tensiones y disputas, aquellos que debían protegerla la habían traicionado, llevándose consigo a su pequeño, y dejándola en una soledad tan profunda que ninguna riqueza material podía llenar. A medida que Julián seguía revisando los objetos en la caja,
encontró un pequeño mechón de cabello, cuidadosamente guardado en un pañuelo de seda, y unos documentos que detallaban la historia trágica de su propio linaje, escritos por la mano temblorosa de Emilia en un momento de desesperación, como si escribir fuera su último recurso para mantener vivos los recuerdos de su hijo. Fue en ese instante cuando Julián se dio cuenta de que él era descendiente directo de esa historia, de esa herencia escondida entre el polvo y el olvido, que ahora se revelaba ante él con una claridad desgarradora. La revelación golpeó a Julián con una intensidad brutal. Comprendió que esa anciana frágil y solitaria, con quien había compartido sus secretos y de quien había recibido la confianza que nunca antes había sentido, era en realidad su abuela. La mujer a quien el destino había alejado de él desde su infancia. Julián entendía ahora por qué había sentido una conexión tan profunda desde el momento en que cruzó esa puerta, una afinidad inexplicable que finalmente tenía sentido. Su propia sangre corría por las venas de aquella mujer, su historia estaba entrelazada con la de ella en una red de dolor, pérdida y supervivencia. Emilia, aún en estado de asombro, buscó entre las cartas y papeles un retrato más reciente del hijo que había perdido. Encontró una foto en la que él ya era adulto, con el rostro marcado por las dificultades, una mirada que denotaba tanto la fuerza como el vacío que la vida le había impuesto. Era la última imagen que Emilia poseía de su hijo, y ahora, al sostenerla entre sus manos temblorosas, se sentía como si esa parte de su vida, arrancada de ella con brutalidad, volviera de algún modo a sus manos. Al ver a Julián, comprendió que la vida, en su crueldad, también le había brindado un resquicio de redención, un reencuentro que le ofrecía la oportunidad de cerrar una herida abierta hacía tanto tiempo. Mientras los días avanzaban, la conexión entre Emilia y Julián se fue transformando en algo que ninguno de los dos hubiera imaginado. La fortaleza y el cariño que Emilia proyectaba hacia Julián no solo eran un bálsamo para su propio dolor, sino también un consuelo para él, quien ahora reconocía que, tras todas las decisiones equivocadas y los caminos oscuros que había recorrido, su destino lo había llevado de regreso a su origen, a un lugar donde, a pesar del sufrimiento, podía sentir que pertenecía. Emilia y Julián pasaron largas horas recorriendo las historias familiares, reconstruyendo los recuerdos que habían sido borrados, compartiendo las lágrimas que durante años ambos habían contenido en sus corazones. Ella le contó sobre las noches de angustia que pasó esperando recuperar a su hijo, las súplicas que hizo a quienes lo arrebataron de su lado, y cómo, con el tiempo, su desesperación fue reemplazada por una resignación amarga. Julián, por su parte, compartió los recuerdos de su niñez, las imágenes borrosas de un hogar roto, los años de abandono que lo forjaron en un hombre endurecido y solitario, hasta el día en que decidió emprender una vida sin rumbo. La caja que en un principio representaba para Julián una oportunidad de mejorar su vida, ahora se había convertido en un santuario de la memoria, una evidencia tangible de su linaje. Una prueba irrefutable de que él provenía de un amor más profundo y sincero de lo que jamás había imaginado. Al descubrir su verdadero origen, Julián se sintió renacer, con la promesa de proteger y honrar el legado de Emilia, una mujer cuya historia de resiliencia y valentía ahora le pertenecía también a él. Los días se volvieron semanas, y ambos comenzaron a planificar un futuro en el que el dinero de la caja ya no era el centro de sus ambiciones. Para Julián, ahora era una herencia simbólica, un tributo a las vidas que sus antepasados habían llevado, y un recordatorio de que no estaba solo. La verdadera riqueza estaba en la conexión que había encontrado en Emilia, en el hogar que finalmente había hallado, y en la promesa de continuar un legado que, a pesar de las dificultades, siempre había tenido la esperanza de sobrevivir. El silencio en la pequeña sala era pesado, pero también lleno de una profunda paz, como si el tiempo mismo hubiese hecho una pausa para honrar el reencuentro. Julián, aún aturdido por la revelación, sentía que el mundo a su alrededor cambiaba. Su vida, siempre en sombras, siempre en constante huida, había dado un giro inesperado, revelándole una verdad tan increíble como dolorosa. Había pasado años buscando en las esquinas más oscuras de la ciudad, enredado en la violencia y en la soledad, sin saber que todo lo que anhelaba estaba aquí, en esta mujer frágil y de ojos cansados, su abuela. Emilia, con las manos temblorosas y el corazón desbocado, miraba a Julián sin apenas poder creer lo que sus propios ojos le mostraban. Aquel joven, perdido y con el alma rota, era su nieto, la última conexión viva con su hijo,
aquel a quien había llorado hasta quedarse sin lágrimas. No había palabras que pudieran describir lo que sentía en ese instante. Había pasado tantos años resignada a la idea de que la soledad era su único destino, de que jamás volvería a ver a nadie que compartiera su sangre. Pero ahora, frente a ella, estaba Julián, el fruto de aquella vida truncada, la semilla de un amor que el destino le devolvía en la figura de aquel hombre al que casi había llegado a temer en un principio. Para ambos, el descubrimiento de este lazo era más que una simple sorpresa. Era la confirmación de que, en medio de la desolación y la pérdida, aún quedaba espacio para la esperanza. En sus mentes, el dolor de los años pasados empezó a cobrar otro sentido, como si el tiempo y el sufrimiento no hubieran sido en vano, sino la preparación para este instante. Julián, que siempre había pensado que su vida era una sucesión de fracasos y decisiones equivocadas, comprendió que aquel trayecto oscuro lo había llevado de vuelta a sus raíces, a ese hogar que tanto había deseado encontrar. Durante días, ambos permanecieron inmersos en recuerdos, compartiendo las historias que la vida les había forzado a cargar en silencio. Emilia le relató cómo había perdido a su hijo, cómo lo había buscado hasta el agotamiento, sin descanso, hasta que, finalmente, el vacío y la desesperanza habían consumido su espíritu. Le habló de las noches interminables en las que solo el silencio le hacía compañía, de los susurros de la gente que juzgaba sin saber, y de la terrible soledad que se había vuelto su única compañera cuando la juventud y la esperanza la abandonaron. Julián escuchaba con el corazón encogido, sintiendo cada palabra como un eco de su propia existencia. Desde niño había sentido que le faltaba algo, un vacío que ni el tiempo ni las experiencias lograban llenar. Cada relato de su abuela era un eslabón más en la cadena de su identidad, un recordatorio de que él venía de un linaje marcado por la fortaleza y el sacrificio, y que su existencia misma era el testimonio de una historia de amor y pérdida que se remontaba mucho antes de que él siquiera comprendiera el significado de ambas. El dinero y las pertenencias que en un inicio lo habían llevado a la casa de Emilia se convirtieron en algo insignificante. Julián ya no deseaba riquezas materiales, ni ansiaba la oportunidad de huir de sus problemas con algo de fortuna en el bolsillo. Su mayor tesoro era esa anciana que, con cada mirada y cada gesto, le devolvía el sentido de pertenencia y la oportunidad de redimir una vida que hasta ese momento él había considerado perdida. La presencia de Emilia le daba la posibilidad de un nuevo comienzo, un camino hacia la reconciliación consigo mismo y con su historia. Emilia, por su parte, veía en Julián su propia salvación, una oportunidad de sanar el pasado y de experimentar el amor familiar que había anhelado durante tanto tiempo. Cada día que pasaba junto a él, sentía como sus antiguas heridas se cerraban poco a poco. Su nieto era la prueba viva de que, a pesar de los errores y de las tragedias, la vida siempre encuentra una manera de recomponer lo que el destino desmorona. La tristeza que por años la había atormentado empezó a disiparse, y en su lugar emergió una ternura que no creía que volvería a sentir. Las semanas se convirtieron en meses, y ambos comenzaron a reconstruir la casa y sus propias vidas. Cada rincón de aquel hogar guardaba los rastros de una vida solitaria que, poco a poco, empezaron a transformar en un espacio cálido y lleno de nuevas memorias. Emilia, inspirada por la presencia de Julián, decoró el hogar con fotografías antiguas y pequeñas reliquias de su familia, como una manera de preservar el pasado mientras abrazaba el futuro que ahora tenía la oportunidad de disfrutar. Julián, motivado por el deseo de ofrecerle a su abuela una vida digna y plena, comenzó a trabajar en empleos sencillos pero honestos, decidido a dejar atrás el mundo de sombras en el que había estado sumergido. Los vecinos, al principio intrigados por la presencia del joven, se acostumbraron a verlo ayudando a Emilia, a quien antes consideraban una anciana solitaria y algo excéntrica. La relación entre ambos se convirtió en un tema de conversación, pero nadie supo jamás la profundidad de los lazos que los unían. Lo que para los demás era solo una convivencia inusual, para Emilia y Julián era la redención de dos almas que se habían reencontrado en un momento de crisis y que ahora se ofrecían una segunda oportunidad. La vida de Julián, que antes se regía por la incertidumbre y la necesidad constante de sobrevivir, encontró un propósito. Su mirada adquirió un brillo que reflejaba la paz que ahora habitaba en su interior. Emilia, por su parte, parecía rejuvenecer, y su voz, antes quebradiza y débil, se llenó de una energía que ningún médico habría podido explicar.
Ambos comprendieron que lo que tenían era mucho más valioso que cualquier fortuna material. Su riqueza residía en el amor que, después de años de ausencia, se les presentaba como un regalo del destino. El día en que Julián decidió llevar a Emilia al cementerio para honrar la memoria de su padre fue un momento catártico. Ambos colocaron flores sobre la tumba, en un gesto que sellaba no solo el pasado, sino también el compromiso de vivir el presente con gratitud y serenidad. Mientras las flores caían suavemente sobre la lápida, Julián sintió una paz profunda, como si, en ese instante, el ciclo de dolor y pérdida finalmente se cerrara. Emilia, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su nieto, y ambos permanecieron en silencio, compartiendo un instante de conexión que iba más allá de las palabras. A partir de ese día, la vida para ambos adquirió un nuevo significado. Se apoyaban mutuamente, cuidaban de la casa que ahora compartían y encontraban en cada pequeño detalle la promesa de un futuro luminoso. Para Julián, Emilia era más que una abuela, era su familia, su hogar, su razón para mantenerse firme en su decisión de vivir con dignidad. Para Emilia, Julián representaba la continuación de su propia historia, la herencia de su amor y fortaleza, un recordatorio constante de que, incluso en la más profunda oscuridad, siempre hay un destello de esperanza. Así, Julián y Emilia vivieron los años que les quedaban unidos, apoyándose mutuamente, celebrando cada día como si fuera un regalo. Encontraron en el amor familiar la sanación que ambos necesitaban y, con el tiempo, aquella casa, antaño fría y desolada, se convirtió en un lugar lleno de alegría, de risas compartidas y de recuerdos construidos con paciencia y dedicación. La historia concluye con Emilia y Julián abrazándose, conscientes de que, a pesar de todo el dolor y la pérdida, el amor familiar puede florecer en los lugares más oscuros. Para Julián, ese encuentro se convierte en una segunda oportunidad y para Emilia, en la reconciliación con su pasado. La lección de vida es clara, a veces, aquellos que creemos que vienen a arrebatarnos algo son los mismos que nos devolverán lo más valioso que hemos perdido.